Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente me ha dejado con la boca abierta, algo que nunca, jamás pensé que veríamos. Se trata de Halil Ibrahim. Sí, ese Halil Ibrahim. Probablemente lo conozcan bueno, ya llegaremos a eso. Pero les aseguro que lo que les voy a contar hoy es digno de un vídeo de estos que te dejan pensando un buen rato. Antes de que me lance de lleno con la historia, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Aprieten ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente, así que siempre tendrán algo nuevo que ver. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y a los que ya son suscriptores, un abrazo enorme. Saben que los adoro. Ahora sí, al grano. Halil Ibrahim. ¿Por dónde empezar? Para los que no lo conocen, Halil Ibrahim es un nombre que resuena en ciertos círculos. Originalmente y para simplificar, era conocido por su, digamos, perfil bajo. Era el tipo que pasaba desapercibido, el que no buscaba problemas, el que prefería la paz y la tranquilidad a cualquier otra cosa. Siempre fue una persona calmada, reflexiva, incluso algo tímida. No era de los que levantaban la voz ni de los que se involucraban en conflictos. De hecho, muchos lo consideraban un poco soso. Era el vecino modelo, el empleado discreto, el amigo que siempre está ahí, pero sin llamar la atención. Un hombre gris en una sociedad que, cada vez más, exige colores brillantes. Pero, como suele decirse, las apariencias engañan. Y vaya que engañan. Durante años Halil Ibrahim vivió una vida tranquila, sin sobresaltos, aparentemente feliz. Trabajaba en un empleo estable como contador en una pequeña empresa familiar. No era el trabajo de sus sueños, pero le permitía pagar las facturas y mantener a su familia, su esposa, Aisé, una maestra de primaria, y sus dos hijos, Ali y Fatma. Era el típico ciudadano ejemplar. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, se escondía una bomba de tiempo. Una bomba que inevitablemente tenía que explotar. ¿Qué detonó esa explosión? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja. No hay un único factor que explique el cambio radical en el comportamiento de Halil Ibrahim. Fue una combinación de circunstancias, una serie de eventos desafortunados que se fueron acumulando hasta que la presión se hizo insoportable. Imaginen una olla a presión. Al principio la válvula funciona bien, liberando el vapor acumulado. Pero con el tiempo la válvula se obstruye, la presión aumenta, y eventualmente ¡boom! Algo similar le sucedió a Halil Ibrahim. Uno de los factores clave fue, sin duda, la injusticia. Halil Ibrahim siempre fue una persona justa, con un fuerte sentido de la moralidad. Le dolía ver cómo otros eran tratados injustamente, cómo se aprovechaban de los débiles, cómo la corrupción y la impunidad campeaban a sus anchas. En su comunidad observaba con frustración cómo políticos locales se enriquecían a costa del pueblo, cómo empresarios sin escrúpulos explotaban a sus trabajadores, cómo la policía hacía la vista gorda ante los delitos menores. Durante mucho tiempo se limitó a observar, a sentir impotencia. Se quejaba con Aisé por las noches, pero sus palabras eran un consuelo efímero. Pero esa impotencia con el tiempo se fue transformando en rabia. Una rabia silenciosa, contenida, pero cada vez más intensa. Otra pieza fundamental en este rompecabezas fue la traición. Halil Ibrahim era una persona leal, que valoraba la amistad y la confianza por encima de todo. Crecieron con él dos amigos de la infancia, Mehmet y Hassan. Mehmet era un ambicioso abogado que siempre buscaba el éxito a cualquier precio. Hassan, por su parte, era un humilde mecánico con un gran corazón. Halil Ibrahim confiaba en ambos como en sus propios hermanos. Pero a lo largo de su vida, sufrió varias decepciones importantes relacionadas con ellos. Mehmet lo traicionó en un negocio familiar, dejándolo con una deuda considerable. Hassan, influenciado por el poder y el dinero de Mehmet, se distanció de Halil Ibrahim, ignorando sus llamadas y evitando su compañía. Personas en las que confiaba profundamente lo traicionaron, abusaron de su confianza y lo dejaron herido. Cada traición fue una puñalada en el corazón, una herida que, aunque cicatrizó con el tiempo, dejó una cicatriz profunda.
Esa cicatriz, invisible para muchos, se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza y la naturaleza humana. Además de la injusticia y la traición, también influyó el sentimiento de frustración. Halil Ibrahim tenía sueños, aspiraciones, ambiciones. De joven soñaba con ser escritor, con publicar novelas que removieran conciencias y dejaran una huella en el mundo. Incluso llegó a escribir un par de capítulos de una novela, pero el trabajo, la familia y las responsabilidades de la vida adulta lo fueron alejando de su sueño. Quería hacer cosas grandes, dejar su huella en el mundo. Pero por diversas razones, no pudo alcanzar sus metas. Se sentía atrapado en una rutina, incapaz de romper las cadenas que lo ataban. El trabajo monótono, la hipoteca, las facturas, la falta de tiempo para sí mismo, todo contribuía a ese sentimiento de frustración. Esa frustración constante lo fue consumiendo por dentro, alimentando su resentimiento. Se sentía como un engranaje más en una maquinaria que no entendía ni compartía. Y luego llegó el incidente que lo cambió todo. No voy a entrar en detalles porque es una historia larga y compleja, pero digamos que fue la gota que colmó el vaso. La empresa familiar para la que trabajaba Halil Ibrahim fue vendida a una gran corporación multinacional. La nueva administración, con el objetivo de maximizar los beneficios, despidió a gran parte del personal, incluyendo a Halil Ibrahim. Después de años de lealtad y dedicación, se encontró en la calle, sin trabajo y con una familia que mantener. Fue un golpe devastador. Se sintió traicionado, humillado y abandonado. Fue un evento que lo marcó profundamente, que lo hizo cuestionar todo lo que creía y que lo llevó al límite de sus fuerzas. Fue en ese momento, en ese punto de inflexión, cuando Halil Ibrahim decidió que ya no podía seguir viviendo como lo había estado haciendo. Decidió que tenía que hacer algo. Ya no podía ser el hombre gris, el espectador pasivo, el que se resigna ante la injusticia. Tenía que actuar. ¿Pero qué hizo exactamente Halil Ibrahim? Ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque lo que hizo fue algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Halil Ibrahim, el hombre tranquilo y pacífico, explotó. Pero no explotó de la manera que uno podría imaginar. No se convirtió en un criminal, ni en un terrorista, ni en un loco. No. Halil Ibrahim canalizó su rabia, su frustración y su deseo de justicia de una manera sorprendente. Digamos que aprendió a jugar a un juego muy peligroso, un juego donde las reglas eran difusas y los límites inexistentes. Se transformó en una fuerza de la naturaleza. Utilizó su inteligencia, su astucia y su determinación para combatir las injusticias que lo rodeaban. Se convirtió en un defensor de los oprimidos, en un luchador por la verdad, en un justiciero implacable. Y lo hizo de una manera tan inesperada, tan ingeniosa, que dejó a todos boquiabiertos. Se convirtió en una leyenda urbana, un fantasma que atormentaba a los corruptos y a los poderosos. No voy a revelar todos los detalles de sus acciones, porque quiero dejar algo a la imaginación y porque, sinceramente, algunos de sus métodos son, digamos, poco convencionales. Pero les aseguro que sus hazañas son dignas de una película de acción. Ha desenmascarado a corruptos, utilizando documentos filtrados y grabaciones secretas que aparecían misteriosamente en los medios de comunicación. Ha expuesto a estafadores, revelando sus fraudes a través de campañas de desprestigio en las redes sociales. Ha ayudado a víctimas de abusos, proporcionándoles pruebas y recursos legales para defenderse. Y ha puesto en jaque a poderosos que creían estar por encima de la ley, utilizando información confidencial para denunciarlos ante las autoridades. Lo más sorprendente de todo es que lo ha hecho sin recurrir a la violencia. Halil Ibrahim no es un hombre violento. Su arma principal es su intelecto. Utiliza la información, la estrategia y la manipulación para alcanzar sus objetivos. Es un maestro del engaño, un genio de la planificación y un experto en el arte de la guerra psicológica. Aprendió a leer a las personas, a identificar sus debilidades y a utilizarlas en su contra. Se convirtió en un estratega brillante, capaz de anticiparse a los movimientos de sus oponentes y de diseñar planes impecables. Su transformación ha sido tan radical que muchos no lo reconocen. El Halil Ibrahim de antes y el Halil Ibrahim de ahora son dos personas completamente diferentes. Pero en esencia, sigue siendo el mismo hombre. Un hombre que después de haber sido sometido a una presión extrema, decidió que ya no podía seguir callado. Un hombre que a pesar de las adversidades encontró la fuerza para luchar por lo que cree.
Se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que se sentían oprimidos y marginados. La historia de Halil Ibrahim es una historia de superación, de resistencia y de justicia. Es una historia que nos recuerda que todos tenemos el potencial de cambiar, de reinventarnos y de luchar por un mundo mejor. Es una historia que nos inspira a no rendirnos, a no conformarnos con la injusticia y a no tener miedo de alzar la voz. Nos demuestra que incluso el hombre más ordinario puede convertirse en un héroe extraordinario. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque las acciones de Halil Ibrahim no han pasado desapercibidas. Hay quienes lo admiran y lo consideran un héroe, un Robin Hood moderno que lucha contra la corrupción y la injusticia. Otros lo temen y lo ven como una amenaza, un justiciero peligroso que está fuera de control. Y otros simplemente no entienden lo que está haciendo, lo consideran un loco o un idealista ingenuo. Pero lo que es innegable es que Halil Ibrahim ha generado un gran impacto en su entorno. Ha provocado un cambio, ha despertado conciencias y ha desafiado el status quo. Ahora bien, ¿qué le depara el futuro a Halil Ibrahim? Esa es una pregunta que nadie puede responder con certeza. Su camino está lleno de peligros y obstáculos. Tiene enemigos poderosos que están dispuestos a hacer lo que sea para detenerlo, incluyendo recurrir a la violencia y la difamación. Pero también tiene aliados leales que lo apoyan incondicionalmente, personas que creen en su causa y que están dispuestas a arriesgarlo todo para ayudarlo. Su esposa Aisha, aunque preocupada por su seguridad, lo apoya incondicionalmente. Sus hijos Ali y Fatma lo admiran y lo ven como un ejemplo a seguir. Lo que sí sabemos es que Halil Ibrahim no se rendirá. Seguirá luchando por la justicia, por la verdad y por un mundo mejor. Y lo hará con la misma determinación, la misma inteligencia y la misma astucia que lo han caracterizado hasta ahora. Se ha convertido en un símbolo, en una inspiración para aquellos que se atreven a soñar con un mundo más justo y equitativo. Su historia es un ejemplo de que una sola persona puede marcar la diferencia. Un ejemplo de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Un ejemplo de que cuando uno se atreve a desafiar el sistema, puede lograr cosas increíbles. Su vida es un testimonio del poder de la voluntad y la determinación humana. Y sobre todo, la historia de Halil Ibrahim es un recordatorio de que todos tenemos una chispa de rebeldía dentro de nosotros. Una chispa que, si se enciende, puede cambiar el mundo. Una chispa que nos impulsa a luchar por nuestros ideales y a defender a aquellos que no tienen voz. En resumen, hoy hemos explorado la sorprendente transformación de Halil Ibrahim, un hombre que, tras años de aparente normalidad, explotó en una fuerza imparable de justicia. Vimos cómo la injusticia, la traición y la frustración lo llevaron a un punto de inflexión y cómo, en lugar de ceder ante la desesperación, canalizó su rabia en una lucha por un mundo mejor. Su historia nos recuerda que todos tenemos el potencial de marcar la diferencia y de desafiar el status quo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Si les ha parecido interesante, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión sobre la historia de Halil Ibrahim, déjenla en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Lo ven como un héroe o como un villano? ¿Creen que sus métodos son justificables? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós.